El hombre sin violencia. Un hombre no puede hacer, a no ser que domine su violencia. La violencia siempre engendra violencia. Hacer mediante la violencia es no hacer. Toda historia, que es una historia de crímenes, demuestra cómo la violencia no puede hacer en el sentido de trabajo. La guerra sigue la guerra. El señor Ouspensky nos mostró en una ocasión claramente que desde el punto de vista esotérico hay que saber hacer las cosas y comprender la manera de hacerlas, permitiendo no actuar con violencia. Afirmó que esto no significa actuar desde la razón sentimental de no forzar a la gente, sino desde el punto de vista de comprender su utilidad. A este respecto señaló que la conducta virtuosa de la gente es mecánica o sentimental porque se la observa meramente por amor a la conducta misma y no por conocer la razón de dicha conducta. En muchas oportunidades se refirió a la conducta mecánica para distinguirla de la conducta consciente. Un hombre dijo, está adiestrado para comportarse de determinado modo. En tal caso, de la conducta mecánica, dicho hombre se comporta, por lo tanto, no como debe hacer, sino como no puede dejar de hacer. Este comportamiento es mecánico, sea bueno o malo. Quizá imagine que puede comportarse de otro modo, pero cuando surge la situación se comporta como lo hace habitualmente. El comportamiento consciente es sólo posible cuando una persona ha observado el comportamiento mecánico y se ha separado de él, del comportamiento mecánico que reside en la personalidad y en la falsa personalidad. El hombre consciente se comporta desde su comprensión de lo que es necesario. Al poseer voluntad, puede ejercerla sobre su comportamiento. Pero un hombre mecánico es gobernado desde afuera, esto es, por las circunstancias externas. Y así, desde una fuente independiente dentro de él, no puede dominar voluntariamente su conducta en una situación dada. Ahora bien, mientras un hombre esté gobernado desde fuera, no será capaz de vencer la violencia. Ouspensky dijo, la violencia es un estado emocional en toda la gente. Hacer las cosas con violencia, tratar de imponerse a los demás, obligarlos y así sucesivamente. ¿Cómo es posible concebir una persona que descansa en última instancia sobre la violencia? ¿Un hombre o una mujer que nada hace caer en la violencia? Reflexionemos un instante sobre lo que podría ser un hombre consciente en la vida, prescindiendo de lo que es un hombre mecánico altamente desarrollado. Si pensamos en un gran hombre, un hombre consciente, tendemos a pensar en un hombre vida más amplio. Sería sencillamente un hombre más grande, un hombre mecánico más grande, pero esta es una idea muy equivocada de lo que sería un hombre consciente. No es más grande, más fuerte, más rico, etc. Es una clase de hombre por completo diferente. Es un hombre que no se basa en la violencia. Esto es, un hombre de otra clase, a quien no interesa ni afecta lo que interesa o afecta al hombre mecánico. Tal vez parezca un hombre muy común. Es un hombre sin violencia, y así no hay cosa alguna en él de la cual agarrarse, ni los celos, ni la envidia, ni el odio y todo lo demás. Este estudio de sí nos permite observar la parte que la violencia desempeña en nosotros, y de ahí deducir si estamos o no próximos al círculo de la humanidad consciente. Ahora bien, tal como lo enseñó Ouspensky, la violencia desde el punto de vista esotérico es inútil.
Esto significa que desde el punto de vista del círculo de la humanidad consciente, del cual proviene toda la enseñanza esotérica o interior, la violencia es el signo del hombre mecánico. Y un hombre mecánico, por más que siga rituales o credos, es incapaz de alcanzar un nivel elevado de ser, a menos de haber trabajado y trabajado repetidamente sobre su violencia. Compréndalo, no se logra resultado alguno mediante la violencia. La violencia engendra la violencia con todos sus odios, venganzas, celos, envidias, etc. El hombre mecánico está enraizado en la violencia, y uno de los significados del renacimiento es el de volver a nacer más allá de la violencia, de llegar a ser consciente en el pensar y en el sentir en un nivel más allá de la violencia. En nuestro nivel mecánico ordinario, en el nivel de la violencia, tenemos muchos yoes peligrosos y violentos que son nuestros enemigos y buscan destruir nuestra comprensión. Pero si nos elevamos por encima del nivel mecánico, si por así decir, ascendemos a la montaña, ya no estamos dominados por los yoes violentos. Este ascenso por nuestra montaña interior requiere gozar de una buena memoria-trabajo y poseer un álbum de fotografías fieles de sí mismo, tomadas a lo largo de los años mediante la observación de sí. La violencia es un estado emocional en toda la gente. Tratar de hacer las cosas con violencia, intentar imponerse a los otros, obligar, insistir. Pero existe la violencia sobre sí mismo. No actuar con violencia es violentarse a uno mismo. Un hombre, al observarse a sí mismo y al comprender finalmente dónde es violento, en qué centro, en qué formas de comportamiento y todo el resto, debe violentarse a sí mismo para vencer su violencia. Y este es precisamente el significado de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tenemos pues la violencia sobre sí mismo para vencer la violencia sobre los otros, sobre nuestro prójimo. Eso solo se logra violentando ciertos yoes, ciertos hábitos de pensamiento, de sentimiento, ciertas actitudes, retratos. Esto nos otorga fuerza para ascender la montaña interior. Agregamos aquí una experiencia en forma de sueño que trata sobre el particular. La zanja difícil de cruzar. La zanja difícil de cruzar, situada en la cima de la colina, está llena de huesos de animales prehistóricos. Los restos de cosas violentas, de bestias de presa, de monstruos, de serpientes. Están hundidas en el abismo. Hay un tablón para cruzar la zanja, pero el aire parece lleno de un poder destructivo, como la influencia invisible de algún imán, y esto, con el temor de cruzar ese hoyo, aunque el ancho no es tan grande, me impide moverme. No sé cuánto tiempo duró esta situación, porque en todo ello el tiempo ordinario no cuenta. Luego crucé, me encontré del otro lado. ¿Qué extraordinaria visión voy a encontrar? Veo a alguien que está enseñando o adiestrando a algunos reclutas. Es todo. A primera vista nada hay de maravilloso. Él sonríe. Indica de alguna manera que no espera necesariamente lograr resultado alguno de lo que está haciendo. No parece importarle. No demuestra señal alguna de impaciencia cuando son groseros con él. La lección está casi terminada, pero para él esto no hace diferencia alguna. Es como si dijera, había que hacerlo, no se puede esperar mucho, hay que prestar ayuda aunque no la deseen. Lo que me sorprende es su invulnerabilidad. No lo hieren ni lo irritan las burlas o falta de disciplina. Posee un curioso poder, pero apenas si lo usa.
Paso de largo. Paso de largo maravillado por lo que hace. Yo no podría ocuparme de una tarea tan ingrata. Llego a un lugar, tal vez a un taller, donde hay botes almacenados. Más allá está el mar. Cuando despierto, pienso en ese hombre. Hacer lo que está haciendo es tan contrario a lo que yo pudiera hacer. Necesitaría una nueva voluntad para hacerlo. Quiere decir que tendría que seguir el rumbo que X hasta ahora no seguí. Pensé detenidamente en ese rumbo. ¿Cómo podría definirlo para mí mismo? No tenía voluntad de violencia, parecía purificado de toda violencia. Este es el secreto, era la fuente de un curioso poder que descubrí en el hombre, en él, un hombre sin violencia. Y luego reflexioné que para llegarme a él tenía que cruzar al otro lado del profundo hoyo lleno de huesos de bestias prehistóricas, donde los no violentos vivían y enseñaban, el país de los no violentos, donde se enseñaba a los reclutas. Había casi terminado su lección. Más allá estaba el mar, y habían barcas almacenadas cerca del océano. No cabe duda que una vez que había concluido su lección se iba a ir, quién sabe a dónde. En cuanto a mí, solo me había dado un atisbo del significado de una nueva voluntad. Una voluntad no basada en la violencia ni en salirse con la suya. Lo repito, tan solo un atisbo, porque sabía que no había cruzado el profundo hoyo lleno de osamentas de un pasado violento y que no lo había dejado finalmente tras de mí. Para mí no había reclutas y ninguna de las barcas que esperaban era la mía, pero ese atisbo me enseñó mejor lo que es seguir un nuevo rumbo y lo que significaba una nueva voluntad purificada de toda violencia. Supe asimismo que las posibilidades de seguir esa nueva voluntad y ese nuevo rumbo están en cada momento en nuestra vida.